Bueno, pues me gustaría leer, antes de comenzar la predicación, leer en Mateo 11, 16 al 19. Y dice, el evangelista está hablando de Jesús y dice: de cierto os digo... No, espérate, ese no es. 11, 16, dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta, y no hallasteis y no bailasteis. Yo creo que ya mis ojos ya no... No, están bien. No, se tienen que ir adaptando. Oh. Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús en este pasaje, ¿no?, está dando una analogía, ¿no?, un símil, una comparación sobre la generación que a él le tocó vivir. Y estaba poniendo ahí un ejemplo que describe, ¿no?, describe cómo él veía a su generación. Y según nos explica, dicha generación fue una generación falta de entendimiento, ¿no?, insensata, tarda en su corazón para creer y para oír a Dios. Una generación que podríamos decir que era durilla, ¿no?, y establecida, como bien estaba orando Loide, en moldes muy rígidos, ¿no? Y eran personas a las que se les quería de alguna manera estimular para que reaccionaran al plan de Dios, y se les dio la oportunidad en aquel momento de hacerlo de varias maneras, ¿no? Pero en aquellos intentos en los que Dios quería estimular, ¿no?, a este pueblo de una y de otra manera, pero el pueblo no hacía caso de nada, no reaccionaba, ¿no? Era aquellos intentos de Dios para estimular al pueblo eran para nada, ¿no? No había manera de que se enterasen, ¿no?, de qué iba la película. Y como si no fuera con ellos la cosa, no había una reacción a lo que Dios les estaba hablando, ¿no? Y si Dios le llamaba la atención de una manera, pues decían: eso no puede ser de Dios, ¿no? Esto no viene de parte de Dios. Y por lo que sea, ¿no?, por uno o por otro motivo, pero aquello tampoco podía ser de Dios, ¿no? Y si el Señor lo hacía de otra manera distinta, tampoco podía ser de Dios. Tampoco decía: no, esto es que quizás esto no sea de Dios, esto no viene de parte de Dios, por justificaciones, por excusas, por distintas opiniones. Pero resultaba que siempre estaba la duda en su corazón de si eso era de parte de Dios o no era de parte de Dios, ¿no? Una generación que, aunque Dios los hiciera pasar por distintas situaciones, ¿no?, por situaciones de bonanza, por situaciones buenas, por situaciones de alegría, de gozo, pero a pesar de ello, incluso cuando estaban bien, ellos no entendían o no recibían lo que realmente Dios quería hablarles. Siempre estaban en ese tipo de duda, en esos tipos de pensamiento de si esto era de parte de Dios o no era de parte de Dios, ¿no? Tampoco cuando llegaban los momentos difíciles, ¿no?, momentos de prueba, momentos donde la cosa se ponía algo estrecha, y su situación o su reacción, su alma, su ánimo no cambiaba. Siempre estaban de la misma manera, ¿no? No había un cambio en ellos, ¿no? Siempre permanecían impasibles, ¿no? No se inmutaban, seguían haciendo lo mismo siempre, en cada momento, y viviendo siempre de la misma manera, ¿no? Su parecer no cambiaba. Una generación que tuvo la oportunidad de vivir la gloria de Dios hecha carne. Ante sus ojos estaba aquel que era la gloria de Dios hecha carne, Jesús de Nazaret, y aún así no tuvieron la conciencia espiritual de decir: este es el que viene de parte de Dios, ¿no? Y la oportunidad, ¿no?, tuvieron la oportunidad, ¿no?, de vivir
o se le estaba brindando la oportunidad de vivir una profundidad con Dios mucho mayor que la que hasta ahora habían vivido como pueblo. Esa era la situación de esa generación, ¿no? El Señor quería impulsarlos hacia una mayor y mejor prosperidad espiritual, pero ellos siempre con sus luchas internas, con sus divagando entre dos pensamientos, que si sí, que si no, que si esto, que si lo otro, que si esto es de Dios, que si no es de Dios. Y ellos siempre estaban pasando tiempo, ¿no? Pasando mucho tiempo, siempre en debatir, en discutir si aquello era de Dios o no era de Dios, ¿no? Y siempre estaban inmersos en esos conflictos, ¿no? En conflictos y pleitos internos, ¿no? Y ¿no? Como quizás nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Esto no me encaja, ¿no? Esto puede ser o no puede ser, ¿no? ¿Será de Dios, no será de Dios, no? Y estos conflictos internos eran motivados, ¿no? Quizás por inseguridades, por dudas, por miedos, ¿no? Por situaciones que el pueblo quizás hubiera vivido, ¿no? Pero sí es cierto que ese vaivén, ¿no? De pensamientos, ese trasiego de que si sí, que si no, ese conflicto interno, ese vaivén, ¿no? de opiniones, no les estaban estorbando realmente, ¿no? Porque les impedía y les era como una especie de tapón para poder avanzar y para poder seguir prosperando espiritualmente, ¿no? Porque ese era el plan de Dios para ese pueblo, que pudieran seguir prosperando espiritualmente. Y ese es el propósito, ese es el plan de Dios también para ti, para mí, para esta iglesia. Dios quiere llevarnos, ¿no? A esa profundidad mayor con Él, ¿no? Lo que hasta ahora hemos vivido es bueno, es glorioso, pero la gloria postrera es mayor que la primera. Siempre Dios tiene más. Siempre Dios quiere llevarnos a prosperar, a extendernos, a avanzar, a crecer espiritualmente y poder llegar, ¿no? a esa plenitud que Cristo tiene para nuestras vidas. Y puestos a comparar, ¿no? entre esa generación que estaba describiendo Jesús, yo creo que esa generación se parece mucho también a la nuestra. Se puede parecer o se parece, ¿no? En muchos sentidos, en muchas cosas, ¿no? a nuestra generación, ¿no? A esa generación que con tanta indignación, ¿no? se refería a Jesús, ¿no? Aún no es tiempo para creerme, ¿no? Esta generación sigue ahí en sus moldes, en sus prejuicios, pero nunca tiene tiempo para creerme, ¿no? ¿Será que nosotros también podamos parecernos, ¿no? O asemejarnos, ¿no? a esta generación? Si yo hago una vista atrás y veo al pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta prácticamente los tiempos de Jesús, la historia no cambia. Seguían siendo el mismo pueblo, Quizás una parte cuando llegó Jesús lo recibió, pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Amén? Yo creo que en muchas cosas también tú y yo, en esta generación, nos parecemos también a esta generación, porque también somos seres humanos al igual que ellos, y los seres humanos pues prácticamente somos casi todos de la misma esencia, ¿no? Del mismo ADN, ¿no? Cojeamos todos del mismo palo, ¿no? Sinceramente creo que en esto, ¿no? En ciertos aspectos nos parecemos bastante a ella, ¿no? Vemos las señales de Jesús, vemos cómo Dios se mueve, vemos que su compañía, su presencia nos hace bien y que en cierta manera, pues mira, pues la cosa va por este camino, ¿no? Pero en el momento de la verdad, hermanos, en muchos momentos, ¿verdad? Nuestro corazón alberga inseguridad, alberga duda y en medio de esas dudas, de esas inseguridades, como que se genera, ¿no? Un conflicto interno que no nos permite avanzar, que no nos permite poder vivir esa plenitud que Dios tiene para ti, para mí y poder seguir avanzando, ¿no? Porque en muchos momentos, ¿no? Ese pensamiento viene, ¿no? Esto no puede ser de Dios, ¿no? Esto no puede ser de Dios. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Siempre hay algo, ¿no? Que cada vez que Dios habla, cada vez que Dios quiere hacer algo, siempre hay algo contradictorio en nosotros.
Siempre hay algo que contradice lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere decir, y lo que realmente pasa cuando vienen esos pensamientos es que nos hace recular, nos hace volver atrás y permanecer en ese tira y afloja de si será o no será, en ese tira y floja en el que el Espíritu Santo nos dice que es por aquí, y nosotros decimos, no, es que es por acá. Porque mis ojos no pueden ver aquello, pero mis ojos visibles sí pueden ver esto, y entonces creo más esto que aquello, y esto no es de Dios, pero esto sí es de Dios. Y el Espíritu Santo, pues, casi que está ahí en pelea con nosotros, diciendo, pero chiquillo, chiquilla, no, pero si es por aquí. ¿Será o no será, no? Es la eterna duda. Y respondiendo muchas veces, ¿no?, a esas dudas o esos dos pensamientos que nos vienen, hasta muchas veces respondemos con mucha elocuencia, ¿no? Y buscamos excusas, y buscamos justificaciones, y buscamos mil y unas justificaciones, sacando razones por donde no las hay, y somos incluso muchas veces hasta catedráticos en esto, somos buenos haciendo esto, ¿no? Incluso poniendo excusas, ¿no? De esto no es de Dios, esto sí es de Dios, y intentando buscar las justificaciones para de alguna manera llevarnos el gato al agua y no vernos que estamos en contrario a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? El Señor tiene, ¿no?, propósitos para nuestras vidas. El Señor realmente podemos verlo en la palabra que tiene planes de eternidad y prosperidad espiritual para nosotros. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener hasta que el mundo es mundo. Pero nuestros conflictos internos, nuestras luchas o pleitos internos, es más de una ocasión se oponen y nos estorban, como les he estado diciendo, para evitar que podamos avanzar y que esos propósitos, esos planes, esos cambios profundos de nuestra alma, esa profundidad de Dios se haga una realidad en ti y en mí, porque no es una utopía, es una realidad la que Dios nos quiere dar. Y esos conflictos, ¿no?, que se generan dentro de nosotros a la hora de recibir algo de parte de Dios, ese conflicto de sí, no, de será, no será, ¿no? Son como una gotera continua, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27, 15, 26, que dice, refiriéndose a la esposa, dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. En medio de los conflictos internos, te ríes, ¿no? No nos vamos a meter en tanta profundidad. No nos metamos en lío. Lo que básicamente, ¿no?, el texto nos está diciendo, ¿no?, que bueno, la gente que busca pleito, ¿no?, pues son gente que son como esa gotera, ¿no? Una gotera continua, ¿no? Es algo muy, muy incómodo, ¿no? Algo que molesta, ¿no? Algo que está continuamente haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo te está produciendo un malestar, ¿no? Y en este texto lo podemos ver, que es algo continuo, que molesta, que es algo que prácticamente no se puede detener, ¿no? Es algo que va en el tiempo, ¿no? Eso sucede también con nuestros conflictos internos, ¿no?, con nuestros pleitos personales, ¿no? Que realmente nos incomodan, nos hacen estar en un estado de ánimo de incomodidad. ¿Por qué? Porque ni estamos aquí ni estamos allí. No sabemos dónde estamos, pero estamos incómodos. No tenemos que estar, parece que estamos en el sitio que tenemos que estar, pero no estamos en el sitio que tenemos que estar. ¿Por qué? Porque estamos en pleito. No estamos a gusto, nos sentimos incómodos. Y al mismo tiempo dice que es algo continuo, ¿no? Y los pleitos internos continuos son como esa gotera, ¿no?, que nos debilitan, que nos van minando poco a poco en nuestro ánimo, en nuestra fe, en nuestro amor por el Señor, por su obra, en nuestra esperanza. Están ahí minando, ¿no? Y se nos nubla el futuro. Y florece aquella mala palabra, ¿no?, como es el pesimismo, ¿no?
Una gotera continua, porque están ahí siempre ese rum rum en nuestra mente de un conflicto por aquí, de un conflicto por allá. Estoy en pleito conmigo mismo. No estoy cómodo, me siento a disgusto. Y esos conflictos internos pues se normalizan rápido, ¿no? En mi mente y en ocasiones hasta se vuelven hábitos, ¿no? Yo creo recordar una racha que tuve, que era que se me metía un pensamiento en la cabeza y eso era como la lavadora cuando empieza con el centrifugado, pues igual, ¿no? Empieza a ir, pero es imposible de detener. Imposible de detener, es algo continuo, algo que parece que no tiene fin, algo que te lleva a un estado de decir, pero de desesperación, ¿no? Te desespera. Y es algo que tú dices, bueno, pero ¿por qué no lo puedo controlar? ¿No? Es algo que yo no puedo controlar. Sigo pensando, sí, parece que se enciende el botón, pero el botón de apagado no funciona, ¿no? Está siempre en funcionamiento, ¿no? Pues así es tener ese pleito, ¿no? Ese conflicto interno en nuestras vidas, ¿no? Como esa gotera continua que uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo se van. Y esa gotera continua, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Termina por quemarnos, ¿no? en nuestro ánimo, en nuestra esperanza, como he dicho antes, en nuestras formas de vida, ¿no? Es algo que realmente no lo estoy compartiendo porque creo que es algo que es bueno que se escuche, que es bueno para aprender, pero es algo que me toca a mí de fondo. ¿Sabes? Es algo que Dios me ha estado hablando, me sigue hablando, y es algo que he vivido y que sigo viviendo. Y creo que en muchos momentos de mi vida no he experimentado más o no he alcanzado más porque había demasiados conflictos internos en mí. Y eso me impedía, pues como he dicho, avanzar o crecer o poder llegar a una prosperidad espiritual que Dios me quería dar, pero que yo no estaba preparado para recibir. Y me sucedía, pues, como a cualquier otro, que le sucede el tener ese conflicto interno entre dos pensamientos, ¿no? Dice Santiago 1, del 7 al 8. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Verdad? Cuando estamos separados, divididos entre dos pensamientos, aparece la inestabilidad. Y hasta que no nos mantenemos firmes en un sitio, hasta que nuestros pies no están puestos sobre la roca, Dios no puede obrar a través nuestra. El doble ánimo impide el avance del pueblo de Dios. El doble ánimo, el divagar entre dos pensamientos, está siempre impidiendo el poder obtener cosas más grandes, mayores, porque Dios las tiene. Y recuerdo en una generación del pueblo de Israel que estaba siempre debatiéndose entre dos pensamientos. Siempre, desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel vivió en el desierto, estuvo enfrente de la tierra prometida, y la característica principal de este pueblo era que siempre estaban en dos pensamientos. Siempre estaba debatiéndose entre si sí, entre si no, entre si este es de Dios, si esto no es de Dios, y siempre ese rum rum ahí que les impedía poder recibir lo que Dios tenía para ellos, que era la tierra prometida, una tierra de leche, que fluía leche y miel, una tierra buena, agradable para ellos, ¿no? Y recuerdo esta generación, la generación de Coré, ¿no? La generación de Coré, de Abiram, de Datán y 250 hombres que se rebelaron contra Moisés. Y lo recuerdo porque me parece que el seguir viviendo con ese doble ánimo, seguir viviendo con un corazón dividido, seguir viviendo en ese trasiego de pensamientos entre si sí o si no, en esos debates internos, nos pueden llevar a lo que sucedió con esta generación. Una generación que, debido a ese doble ánimo, a esa inestabilidad, los llevó a rebelarse contra Dios. Ese doble ánimo, ese sí y no, ese conflicto interno, lo que puede producir en una vida es rebelión. Estar en desacuerdo con el orden de Dios.
estar en desacuerdo con los tiempos de Dios, estar en desacuerdo con aquello que Dios está haciendo. Y no solo eso, sino que cuando leemos la historia de Coré, en Números 16, si lo quieren leer, vemos que en medio de esa turbación de pensamientos, de ese doble ánimo, el pueblo también cayó en esa resistencia a la disciplina de Dios. Estoy incómodo, me siento mal y no quiero saber nada de lo que Dios quiere tratar conmigo. Estoy incómodo, me siento mal porque estoy entre dos pensamientos, no sé de dónde estoy. Y entonces pues me rebelo porque no tengo ánimo para seguir adelante. Y cuando me rebelo porque es que yo creo que esto debería de ser de esta manera y esto no es de esta, pero y entonces da lugar a mis opiniones y da lugar a lo que hay dentro de mi corazón. Entonces nos rebelamos contra Dios, ¿no? Incluso le echamos a otros la culpa muchas veces de nuestro estado espiritual, porque no sabemos de dónde estamos, no sabemos de dónde nos viene. Estamos tan inmersos en nuestro debate interno que no nos damos cuenta de que al final los únicos responsables de mi estado espiritual soy yo, no es nadie más. Esa generación, por haberse abrigado o abrazado a dos pensamientos y no haber aceptado la voluntad de Dios para su vida, cayó en desobediencia, ¿no? Cayó en la desobediencia de decir, mira, que es que ya no atiendo más a nadie. Yo quiero vivir mi vida como me place, como me da la gana y no quiero hacer caso a la voluntad de Dios, porque me parece ya algo gravoso para mi vida. Y no solo eso, ¿no? Sino que también generó en ellos una desconfianza brutal hacia los líderes, hacia los ministerios, hacia el Señor, ¿no? Surge esa desconfianza del plan de Dios y de las promesas de Dios para nuestras vidas. Querer buscar, ¿no?, nuestro propio camino o nuestra propia promoción, ¿no? Decir, mira, ya estoy harto, estoy cansado de tantos pleitos mentales, de tantas luchas mentales, ahora me voy a dedicar yo a lo mío. No quiero saber nada de lo que es la voluntad de Dios para mi vida, ya estoy harto. Estoy harto. Ahora voy a empezar mi camino por mí mismo. Ahora voy a buscar mi promoción. Voy a buscar el poder hacer algo que realmente yo quiera, que a mí me guste, ¿no? Y ahí empiezan, ¿no?, los líos. Ahí empiezan las decisiones equivocadas que en muchos momentos, como le pasó a Coré, a Datán y a Abiram y a 250 de los sacerdotes de la tribu de Leví, que al final pues vieron cómo incluso sus familias fueron afectadas por aquellas decisiones, ¿no? Es peligroso caminar entre dos pensamientos. Es peligroso seguir manteniendo dos corazones o dos centros dentro de ti. Es peligroso seguir luchando, ¿no?, en esa lucha interminable, en esa lucha que parece que eres tú contigo mismo, pero al final te estás debatiendo con Dios. Y es peligroso, hermanos, es peligroso. Y realmente en esta generación que estamos viendo de Coré, al final, cuando lees la historia, te das cuenta de que lo único que les pasaba, por lo que originaba el que estuvieran siempre entre dos pensamientos y claudicaran ante ellos, el que no dieran pie con bola muchas veces, el que les pasara lo que les pasó, era que esa generación era una generación que no tenía ni principios ni fundamentos. Cuando Dios envió su juicio, la tierra abrió su boca y entonces se descubrieron que allí esos hombres, esa generación, no tenía ningún tipo de fundamento. No tenían ningún tipo de fundamento y entonces pues su vida acabó ahí. No pudieron seguir adelante, no pudieron avanzar en lo que Dios quería hacer con ellos, ¿no? Y mi pregunta es, cuando la tierra se abre, ¿no?, delante de tus pies o debajo de tus pies, ¿no?, ¿podremos encontrar verdaderos cimientos en nuestras vidas? En esta generación que se está levantando, que quiere servir a Dios, que quiere buscar a Dios, si la tierra se abriese, ¿encontraríamos verdaderos pilares, fundamentos, cimientos, base donde sostenernos en nuestras vidas?
Esa generación o por lo menos este grupo de personas que claudicaron entre dos pensamientos, que se dejaron llevar por distintas situaciones, claudicaron y no siguieron adelante por culpa de ese fundamento que carecían sus vidas. ¿Carecerán nuestras vidas de verdaderos fundamentos? ¿Cuál es ese fundamento, no? No es otro que la fe. La fe. Ese es el fundamento en el que tu vida y mi vida debe de estar, en el que tu vida y mi vida debe de fundamentarse, la fe. Y es la fe la que nos puede ayudar en todo momento a poder solucionar ese conflicto interno que tenemos en nuestro interior. Es la fe. Esa generación, como les he dicho, estaba sin cimientos, estaba faltos de fundamentos, faltos de fe. Y esa fe es lo que les llevaba, esa falta de fe es lo que les llevaba a claudicar entre dos pensamientos, ¿verdad? Por eso tú y yo, si estamos claudicando entre dos pensamientos, si realmente hay un conflicto interno que no cesa, que es que está de forma continuada, un conflicto interno que realmente sigue con ese run, que es algo que te está desgastando por dentro, que desgasta tu espíritu, que desgasta tu alma, necesitamos fe. Necesitamos certeza. Hay un hombre que se debatió entre un conflicto interno, se debatió entre conflictos con los amigos, también se debatió en un conflicto interno como era Job. Se debatió en ese conflicto. Y en medio de todo ese conflicto, tuvo un encuentro con Dios. Y entonces él pudo decir, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Necesitaba certeza para su vida, para poder salir de ese conflicto. Y Dios se la dio. Dios se la dio. Él estaba claudicando entre dos pensamientos de si eso era la voluntad, era de Dios, no era de Dios, si él había sido justo, si no había sido justo, por qué aquello, por qué lo otro. Y en el momento que se encontró con Dios, ¡fum!, la certeza vino, se acabó el conflicto. Se acabó el conflicto. ¿Y qué pasó? Vino la prosperidad para su vida. Eso es lo que puede pasar también contigo y conmigo. En que cuando nos encontramos con Dios, la certeza viene a nuestra vida y ese es el poder que nos trae la victoria sobre todos los conflictos internos de nuestra vida. Pero no solo, ¿no?, es encontrarte con Dios para adquirir la certeza, sino que me doy cuenta, hermanos, que la fe se alimenta también de esos encuentros con Dios. Nuestra fe se aviva, se activa cuando realmente conocemos a Dios en todas las facetas, en todas las áreas y tenemos una relación más íntima y verdadera con Dios, y nuestra fe va creciendo y aún más se va avivando. Pero déjame decirte algo y me gustaría que reflexionaras en esto. Al mismo tiempo que reflexiono yo, la fe no nace ni se gesta en mi interior hasta que le entrego mi voluntad a Dios. Tú puedes tener 33 o 34.000 encuentros con Dios. Como tú no le entregues tu voluntad a Dios, tu fe no nace. Se trata de tu voluntad rendida a los pies de Cristo. Y ahí se acaban los conflictos. Hágase tu voluntad. ¿No? Oraba Lloyd de hecho antes. Hágase tu voluntad. Se acabó. Entonces cuando la paz de Dios viene a reinar, y entonces viene ya la amplitud espiritual, se ensancha el corazón, y empezamos a extendernos las raíces. La fe que viene cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Y entonces, como he dicho, cuando la certeza viene, ¿no?, esa certeza, ¿no?, que necesito para vencer los conflictos y los pleitos internos, ¿no?, de esos debates interminables para librarme, ¿no?, de esas molestias, de esas molestas goteras continuas que me agotan, me asfixian, me destrozan por dentro, me quitan la fe, me roban el espíritu. Pero Dios me da fe cuando yo rindo mi voluntad a Dios y la someto a Dios. Y entonces Él hace que esa fe me dé la victoria. Porque como dice 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
¿Tú quieres seguir avanzando? ¿Quieres seguir prosperando espiritualmente? Rinde tu voluntad al Señor para que nazca la fe que vence al mundo. Entonces avanzaremos, entonces extenderemos nuestras raíces, entonces podemos seguir a Jesús en toda su plenitud. Entonces verdaderamente caminaremos en los propósitos de Dios, ¿no? Termino ya con esto y quiero seguir preguntando lo que preguntó Jesús. ¿A qué comparar esta generación? ¿Hasta cuándo? ¿No? Claudicaremos entre dos pensamientos, ¿no? Es la pregunta que le hizo Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta dónde, no? Queremos llegar con el Señor. ¿Hasta cuándo estaremos claudicando entre dos pensamientos, no? Y la fe, hermanos, la fe es la que realmente libra nuestras vidas de las goteras, de los conflictos internos, y nos permite, pues eso que he dicho antes, extendernos, ensancharnos, prosperar espiritualmente, porque de eso se trata, ¿no? Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Amén. Que el Señor te bendiga.